Saludos hermanos a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios nuevamente por poder permitir salir en el aire para dar esta clase acerca de lo que es homilética avanzada. Recordarán que nuestro estudio anterior vimos acerca de la variedad de predicación en cuanto a lo que son sermones expositivos. Hoy día vamos a ver serie de sermones expositivos. Así que hermanos, por favor, acompáñenme un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente por poder tomar esta clase de homilética avanzada con el único propósito de poder estudiar tu palabra, preparar los sermones para poder exponer el texto de una manera tal que bajo la ayuda de tu Santo Espíritu podamos trazar bien tu palabra. Oramos, Dios, que el Espíritu de Dios sea guiando nuestras vidas en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver acerca hoy en día de lo que es serie de sermones expositivos. Permítame decir, hermanos, que el método expositivo es maravillosamente apropiado para el desarrollo de una serie de sermones de mensajes expositivos. Ahora, es natural y normal que un predicador pase varias semanas en sus exposiciones acerca de un pasaje extenso, o que use unidades expositivas que están relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque como ya recordarán ustedes, un mensaje expositivo consiste en predicar el texto en sí. Y obviamente, si un expositor, un predicador, se dedica a escarbar, a indagar, va a pasar lo que le sucedió a Esdras, el profeta. Él había preparado su corazón para escarbar, indagar acerca de las cosas del Señor. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno hace esto, se va a dar cuenta de que es una mina donde uno puede ir extrayendo los minerales de aquella mina y van tomando valor. La palabra de Dios es algo parecido, ¿ya? Uno empieza a escarbar, a indagar, a buscar y se va a dar cuenta que hay riqueza en la palabra de Dios. Y por eso un predicador puede pasar en un pasaje extenso varias semanas usando unidades expositivas que están relacionadas entre sí. Bien, uno se pregunta ¿qué beneficios tiene esto? Bueno, permíteme decir lo siguiente. En realidad hay beneficios al dar una serie de sermones expositivos. A lo menos yo voy a colocar aquí unos 3 beneficios, pero lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Cuando un pastor o un expositor de la palabra de Dios da una serie de sermones expositivos que han sido preparados, cumple con el más elevado de los sentidos. El ministerio de enseñanza de la palabra de Dios a su congregación es algo muy, muy interesante. Y esto tiene algunos beneficios. En primer lugar, ayuda a sus oyentes a observar la globalidad de un libro determinado o de una porción de las Escrituras. En segundo lugar, ayuda a observar la relación de las partes con el todo y la relación de las partes del libro entre sí. Y en tercer lugar, además de esto, la predicación de este tipo da continuidad a un ministerio de enseñanza de la Biblia, y al irse exponiendo pasaje tras pasaje de la palabra de Dios, la iglesia se capacita en crecer en el conocimiento de la verdad divina, de la revelación divina. Ahora, hay maneras, hermanos, esto lo vamos a ver ahora, hay maneras en desarrollar una serie de sermones expositivos. Hay varias maneras. A lo menos yo voy a ver 5 en esta clase. En primer lugar, una de las más comunes es una serie de exposiciones acerca de un libro entero, de un libro completo de la Biblia. Usted puede tomar un libro completo de la Biblia. Entonces, cuando usted hace esto, la cantidad de sermones de la serie dependerá del tamaño del libro y de su contenido. Obviamente, si un libro es muy extenso, como por ejemplo el libro del profeta Isaías, ¿no es cierto?, bastante extenso, en comparación a un libro como Jonás, obviamente el libro de Isaías va a tener mucho material.
Pero por otro lado, depende también del propósito que tenga el predicador. Puede también afectar al número de mensajes que tendrá la serie. Ahora, cuando se quiera predicar acerca de un libro completo, acerca de un libro entero de la Biblia, es conveniente dedicar un sermón a una visión panorámica de todo el libro, de toda la obra. Esto es importante porque le dará a la iglesia una idea general del alcance y propósito del libro y le posibilitará a un mejor seguimiento de las varias partes del texto de la Escritura al irse desarrollando cada sección semana tras semana. ¿Ok? Ahora, yo quisiera anotar algo acá importante. Se recomienda que el principiante no debiera intentar dar una serie de sermones acerca de un libro completo de la Biblia hasta que esté realmente familiarizado, hasta que llegue a conocerlo profundamente y pueda meditar a fondo en su contenido desde el comienzo hasta el fin. Veamos algunos ejemplos, al menos creo 2 ejemplos, con respecto a este asunto de exponer acerca de un libro completo, un libro entero en la Biblia. Yo he puesto ahí un ejemplo, ejemplo número 1. Una serie de sermones expositivos sobre el libro de Jonás, comenzando con un mensaje global sobre el libro como un todo. Podría contener títulos como estos: un llamado al arrepentimiento, tocamos los 4 capítulos de Jonás. Pero luego desglosamos de esta manera. Un título hablando sobre la necesidad de la desobediencia, capítulo 1 de Jonás, versículos 1 al 16. Y luego hablando acerca sepultado en un pez, y tocamos Jonás 1:17. Luego Jonás orando en medio de la adversidad, Jonás 2 del 1 al 10. Luego Jonás cuando Dios se arrepintió, Jonás 3, 1 al 10, recuerda, se arrepintió de querer hacer mal a Nínive, en el sentido de que Dios esperaba realmente el arrepentimiento de Nínive. Y por otro lado, altercando con Dios, en este caso Jonás, ¿no es cierto?, enojado con Dios, capítulo 4 del 1 al 11. Entonces podemos ver algo así, una serie tomado un libro completo, en este caso es un libro pequeño de 4 capítulos con respecto a Jonás. ¿Ok? Bien, un segundo ejemplo que podemos ver es el siguiente. El libro de Génesis, armonizado con la lista de los hombres de fe en el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 11. Esto da lugar para 7 mensajes consecutivos acerca de la vida de fe. El orden progresivo en que aparecen estos hombres de fe en el registro divino tiene un especial significado. Abel, podemos mirar bajo este título, el sacrificio de la fe. Génesis capítulo 4 hasta el verso 5, del versículo 1 al 5, Hebreos 11:4. En este caso tocamos Enoc, el camino de la fe. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, con Hebreos 11:5 al 6. Luego tocamos sobre Noé, la obra de la fe. Génesis capítulo 6 y capítulo 7, con Hebreos 11:7. Luego Abraham, la obediencia a la fe. Génesis 12 hasta el capítulo 18 y Hebreos 11 del 8 al 10. Luego Isaac, la visión de la fe. Génesis capítulo 26 al 27 con Hebreos 11:20. Luego Jacob, el discernimiento de la fe. Génesis capítulo 27 hasta el 35 con Hebreos 11:21. Y finalmente José, la certeza de la fe. Génesis 37 al capítulo 50 y tocamos con Hebreos 11:22. Como pueden notar ustedes allí, hay una armonización entre este libro de Génesis con la lista de estos hombres de fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Entonces, esa es una manera que tocamos, ¿no es cierto? Por un lado, un libro entero, un libro completo. Por otro lado, también podemos nosotros ver otra manera de desarrollar lo que es estos sermones expositivos. Así que aquí en este caso, en segundo lugar, es hacerlo mediante una cantidad de mensajes acerca de un tema continuo, seleccionando
un tema amplio y utilizando varios pasajes relacionados con aquel tema como bases de los sermones del grupo. Hay ejemplos sobre esto. En primer lugar, quiero ver este ejemplo. Por ejemplo, los milagros de la conversión. Podría ser el título de una serie en la que cada mensaje describiera la conversión de una persona. La lista a continuación se refiere a 4 milagros de conversión. La mujer de Samaria, o transformación por la conversión. Juan capítulo 4, del 1 al 44. El ladrón en la cruz, o conversión inmediata también podemos llamarlo. Lucas 23, del 39 al 43. El eunuco etíope, o intencionalidad divina en la conversión. Hechos capítulo 8, 26 al 40. El carcelero de Filipos, o podría llamarse este título, gozo maravilloso en la conversión. Hechos capítulo 16, 22 al 40. Así que esta es la segunda manera de desarrollar sermones expositivos, es realmente se desarrolla a través de un tema continuo, pero seleccionando un tema amplio y utilizando varios pasajes que se relacionan con dicho tema. Una tercera manera sería la siguiente. Es desarrollar una serie de sermones expositivos usando pasajes aislados que tienen relación entre sí para tales grupos de mensajes. Y permítame ver aquí algunos ejemplos. Ejemplo 1. Se puede denominar la serie Los Cánticos de los Santos del Antiguo Testamento, tomando los siguientes pasajes aislados. Miren, el Cántico de Moisés y de los hijos de Israel, que encontramos en Éxodo capítulo 15 del 1 al 21. Como pueden notar, este es un pasaje de Éxodo. Y luego tomamos otro pasaje de otro libro, el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 31, 30 al 32, 44. Y luego tomamos otro pasaje de otro libro, en Jueces, y donde encontramos el Cántico de Débora, Jueces capítulo 5. Y también podemos tomar otros pasajes. En el caso de 2 Samuel 22, donde vemos el Cántico de David. Entonces podemos desarrollar esta serie, los Cánticos de los Santos del Antiguo Testamento, tomando pasajes aislados. Pero también hay otro ejemplo, y este ejemplo es bastante realmente amplio, es una serie de sermones acerca de los salmos. Y hermanos, aquí hay varias series que podemos desarrollar. Por ejemplo, la serie Los Salmos de la Coronación. Usted puede ver en sus Biblias a partir del Salmo 93 hasta el 100, podríamos llamarlo los Salmos de la Coronación. Y desarrolla toda una predicación, prepara sermones con respecto a estos Salmos de Coronación. O también denominar la serie Los Salmos de los Aleluyas, y puede tocar los Salmos 106, 111, 112, 113, 135 y especialmente los Salmos de 146 al 150. Y también puede preparar usted o tocar una serie sobre los Salmos penitenciales. Y ahí tenemos los Salmos 6, 32, Salmo 38, Salmo 51, 102, 130, 143. Así que eso es lo que nosotros tenemos. Pero también usted puede llamar a un grupo de salmos, la serie Cristo en los Salmos, y para esto seleccionamos algunos de los salmos mesiánicos como la base de nuestra exposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Salmo 8 representa a Cristo como el Hijo del Hombre. El Salmo 23 representa a Cristo como el buen pastor de las ovejas. El Salmo 40 representa a Cristo como el profeta divino. El Salmo 2 representa a Cristo como al Rey venidero. ¿Ok, hermanos? Así que ahí tenemos nosotros diversos salmos, que estamos preparando diversas series también. Y también usted puede tomar, considerando los salmos, a través de la serie Cristo, el pastor inigualable. Para esto usted relaciona, por ejemplo, los Salmos 22 al 24 y puede dar 3 mensajes sucesivos con los siguientes títulos. Salmo 22, el buen pastor en su muerte. Salmo 23, el gran pastor en su poder. Salmo 24, el jefe de los pastores en su gloria. Es eso lo que usted puede tomar ahí.
Pero también podemos ver nosotros otra serie basada en los salmos, llamada Voces de los Salmos. ¿Qué hace? Selecciona algunos de los salmos que tengan que ver con voces y podemos tener los siguientes títulos. La voz del arrepentimiento, Salmo 51. La voz de acción de gracias, Salmo 103. La voz de la confianza, Salmo 27. La voz de la alegría, Salmo 18. La voz de alabanza, Salmo 34. ¿Ok? Bien, entonces a lo menos estamos mirando tres maneras de cómo desarrollar una serie de sermones positivos, pero podemos ver una cuarta manera. Podemos desarrollar una serie de sermones positivos usando una sección de un libro como base para una serie. Ahora, aquí es interesante que la porción puede consistir de varios capítulos que sigan la línea de un cierto tema. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 25 al 40, ¿sobre qué tema nos habla? Todos estos capítulos. Sobre el tema del tabernáculo. Así que podemos desarrollar toda una serie sobre este tema del tabernáculo. En Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, ¿de qué nos habla? Sobre la vida de José. Daniel capítulo 7 al capítulo 12, ¿de qué nos habla? Acerca de las visiones que tuvo Daniel. Y Apocalipsis, por ejemplo, de 2 al 3, ¿de qué nos habla? De los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Y aquí, hermanos, tenemos material para predicar por lo menos 7 sermones con los siguientes títulos. Por ejemplo, la iglesia activa. Lo encontramos en Apocalipsis 2 del 1 al 7. La iglesia sufriente, Apocalipsis 2 del 8 al 11. La iglesia complaciente, Apocalipsis 2 del 12 al 17. La iglesia corrompida, Apocalipsis 2, 18 al 29. La iglesia muerta, Apocalipsis 3 del 1 al 6. La iglesia misionera, Apocalipsis 3 del 7 al 13. La iglesia indiferente, Apocalipsis 3, 14 al 22. Y finalmente, podemos ver una quinta manera de desarrollar una serie de sermones positivos, es el de tomar un capítulo o una sección de un capítulo y mediante un cuidadoso estudio del texto, desarrollar un número de mensajes relacionados entre sí. Por ejemplo, podemos nosotros tomar el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 10, los versículos del 1 al 13. Con respecto a la visita de la reina de Sabá a Salomón. En esta sección encontramos los siguientes títulos para una serie de exposiciones llamada Las riquezas permanentes. ¿Ya? Y lo podemos desarrollar bajo estos tres temas. Hallando riquezas permanentes. Primera de Reyes 10, del 1 al 5. Segundo, gozando riquezas permanentes. Primera de Reyes 10, del 6 al 9. Tercero, poseyendo riquezas permanentes. Primera de Reyes 10, del 10 al 13. Es eso lo que podemos nosotros desarrollar ahí. Otro ejemplo. Podemos considerar el pasaje de Isaías 6, 1 al 13, para una serie de sermones acerca de la preparación para el servicio. Ahora, esta serie de sermones se puede desarrollar bajo los títulos sucesivos en la preparación de un hombre de Dios para el servicio del Señor. Por ejemplo, una visión del Señor, Isaías 6 del 1 al 4. Confesión al Señor, Isaías 6, 5. Purificación por parte del Señor, Isaías 6 del 6 al 7. Dedicación al Señor, Isaías 6, 8. Comisión de parte del Señor, Isaías 6 del 9 al 13. Y finalmente quisiera tocar con ustedes un consejo que creo que es muy importante. Si bien es cierto, hermanos, estas series posibilitan la enseñanza de la Biblia de una manera muy eficaz y más que ningún otro método de predicación. Sin embargo, debemos tener cuidado que la serie no sea muy larga. Es posible que incluso para una congregación que está acostumbrada al método expositivo,
sea cansado seguir un solo tema, le cueste trabajo, sea algo tedioso a lo largo de un extenso periodo de tiempo. ¿Ok, hermanos? Así que esta es nuestra clase que tiene que ver con los sermones, con la serie de sermones expositivos. Hemos visto entonces la manera de desarrollar una serie de sermones positivos. En primer lugar, uno lo puede hacer tomando un libro entero de la Biblia, un tema continuo, pasajes aislados que tengan relaciones entre sí, sección de un libro como base, o tomar un capítulo o una sección de un capítulo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos veremos en la próxima clase.